Bien, estamos en Marcos capítulo 10. Hoy terminamos el capítulo. Vamos a leer el último pasaje que va desde el versículo 46 hasta el 52, que es el final. Adelante, Hilda. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien, leemos una vez más el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bien, pues este versículo nos presenta el escenario, ¿no? que tenemos aquí en este pasaje. Fijaos, vemos a Jesús y sus discípulos en movimiento, ¿no? Que vinieron a Jericó. Jericó era una ciudad que se encontraba a unos 20 y tantos kilómetros de Jerusalén, como al nordeste de Jerusalén. Y Jesús está en dirección a Jerusalén. El día anterior, en el versículo 32, veíamos que nos marcaba ese rumbo, ¿no? Iban por el camino subiendo a Jerusalén y vemos que dice que Jesús iba adelante, y algo en la determinación de Jesús asombraba a sus discípulos, ¿no? Que le seguían en ese viaje con destino a Jerusalén, donde se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, muchos peregrinos, muchos judíos no solo de diferentes partes de lo que era Israel, sino por todo el Imperio Romano. Habían ciudades donde vivían judíos, tenían sus sinagogas también. Y en la fiesta de la Pascua pues había un peregrinaje hacia Jerusalén, donde se iba a celebrar pues esa fiesta y se iban a hacer los sacrificios, iba a comer el cordero pascual. Entonces multitudes acudían a la ciudad. Y en el caso de los que seguían a Jesús, sus discípulos y muchos de los que ya creían en él, pues pensaban que iba a suceder algo inminente, que era la coronación de Jesús, ¿no? Muchos creían que él era el Mesías y tenían esta convicción de que iba a pasar algo, ¿no? En Jerusalén. De hecho, vamos a ver en el próximo capítulo, pasaje siguiente, cómo cuando ya está llegando a la ciudad, pues lo van a aclamar como rey y como el Salvador prometido, ¿no? Entonces, pues ahí están acercándose a la ciudad en ese camino, pasan primero por Jericó, ¿no? Y fijaos, dice que sus discípulos, ¿no? Estamos en el versículo 46, y una gran multitud. Sus discípulos y una gran multitud,
estaban acompañando a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién entra en escena ahora? Es uno de los protagonistas de este pasaje, ¿no? ¿Quién aparece allí sentado junto al camino? Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. Un hombre ciego que está sentado y ¿qué hacía? Mendigando. ¿No? Esto era normal en la época, que en el camino por donde transitaba la gente, en este caso por donde transitaban los peregrinos que iban a Jerusalén, ¿no? Allí pues había un camino típico por el que pasaban muchos de los que acudían a la capital, ¿no? Tenían que pasar por ahí por Jericó si iban por ese camino. Entonces pues era normal que se pusiera ahí gente a mendigar, los que pasaban. ¿Y por qué pensáis que Bartimeo mendigaba? ¿Qué le había llevado a ese estilo de vida? Es que me pareció que en ese tiempo casi todos los que mendigaban tenían alguna condición física que no los dejaba trabajar o desempeñarse en algo. Claro. O que estaba, de que no le servían las piernas, o que estaba ciego, Claro. o que tenía lepra, todas las cosas. Y eso evitaba que la gente pudiera trabajar, entonces se colocaba como a esa orilla que la gente le diera algo. Claro. La condición física empujaba a muchos a la mendicidad, ¿no? A la necesidad. No era como hoy en día, ¿no? Que ni el sistema sanitario era como el que tenemos hoy, ni tampoco el tipo de trabajo era como el de hoy, ¿no? Porque hoy hay mucho trabajo de oficina, de ordenador, mucho trabajo que uno puede hacer aún sin tener su cuerpo en condiciones físicamente, ¿no? Hablando, pero en esta época la mayoría de los trabajos, no todos, pero la mayoría pues era de mucho esfuerzo físico, ¿no? Entonces pues los problemas de salud pues empujaban a muchos a la mendicidad, ¿no? A una vida de necesidad, pobreza, carencia, ¿no? Y ahí pues tenemos a un hombre ciego, se llama Bartimeo, que no sabemos desde cuánto tiempo llevaba ciego, ¿no? No lo dice, pero sí sabemos que pues, era un mendigo. Era conocido porque dicen, Bartimeo el ciego, o sea, ya era conocido y que era hijo de Timeo, o sea, ya sabían cuál era su núcleo familiar, porque ya lo tenían señalado. Estaba ubicado, ¿no? Es posible que esto de que ponga aquí el nombre Marcos, ¿no? Que es el que lo escribe, es posible que eso también nos indique que Bartimeo después formaría parte de la comunidad cristiana. Entonces pues lo conocían. Entonces pues aquí está relatando su historia, ¿no? Dice Bartimeo, ¿no? Que es uno de nosotros, diría Marcos, ¿no? De nuestros hermanos, pues esta es su historia, ¿no? Él antes era ciego y así fue como se encontró a Jesús, ¿no? Bien, entonces este es el escenario, este es el cuadro que nos presenta aquí Marcos en este último pasaje, ¿no? Está Jesús, sus discípulos, una gran multitud que le sigue, van camino a Jerusalén y ahí a la altura de Jericó se encuentran a un hombre ciego llamado Bartimeo que está mendigando. Ahora, Bartimeo no puede ver, ¿no? Pero sí puede escuchar. Y él escucha que algo pasa, ¿no? Porque hay una multitud, claro, bullicio, ¿no? Una multitud está pasando por un lugar, pues hay bullicio, la gente habla. Bartimeo se... hablar, digamos, ha escuchado que Jesús pasa por ahí, porque así sea que hubiera habido un bullicio, pero hubiera sido gente con así otra gente, pero como ya escuchaba que Jesús pasa, entonces por eso él lo llamó el nombre Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque no sabía a dónde irse, al menos
menos con su voz me hizo escuchar a Jesús. Eso lo tenemos en el versículo siguiente, ¿no? Sí. ¿Quieres leerlo, Hilda? 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 47, ¿no? Sí. Entonces nos dice que Bartimeo oyó que era Jesús el que pasaba, ¿no? Oyendo que era Jesús Nazareno. Podríamos decir que Bartimeo ya habría escuchado antes acerca de Jesús. Sí. Sí, ¿no? Porque él lo identifica, ¿no? Oyendo que era Jesús Nazareno, entonces ahora va a hacer algo, ¿no? Se aprovechar, como que no había podido hacerlo antes, entonces ya estaba cerca, entonces le grito, de alguna manera me pone atención. Claro. Comentábamos en otras ocasiones acerca de, y aquí tenemos una aplicación para nosotros, ¿no? De la importancia de hablar de Jesús. Porque probablemente Bartimeo, como muchos otros, supieron de Jesús porque otro les contó. Quizá otra persona que había sido sanada, o otro que había presenciado algún milagro, o simplemente alguien que había escuchado a Jesús y se había acercado a este hombre ciego para contarle, ¿no? Quizá algún familiar, algún conocido, quizá simplemente alguien que vio a este hombre ciego y dijo: mira, Jesús no está aquí, pero voy a contarle acerca de Jesús. Entonces Bartimeo escuchó, ¿no? Escuchó que había un hombre que sanaba. Que andaba sanando. Un hombre que era más que un simple hombre, ¿no? Quizá el que le contó pues le dijo: mira, el Mesías ha llegado. Una de las profecías sobre el Mesías, escrita en el libro de Isaías, que fue un profeta que vivió pues quizá unos 700 años antes de que Jesús naciera, ¿no? Decía de él que él abriría los ojos de los ciegos y haría que los cojos caminasen, ¿no? Una profecía sobre el Mesías, tenemos en el libro de Isaías, ¿no? Entonces, pues probablemente eso es lo que pasó. Alguien se le acercó a este ciego y le dijo: mira, el Mesías ha llegado, ¿no? Y le he conocido, la multitud le sigue, está haciendo grandes obras, grandes milagros, ¿no? ¿Y esto que produjo en Bartimeo? Pues seguramente fe. Trajo esperanza, ¿no? A este hombre dijo: oye, si yo me encontrara con Jesús, a mí también me podría sanar. Si el Mesías está aquí, yo quiero conocerle, ¿no? Quizá Bartimeo le pidió eso a Dios, ¿no? Es normal de pensarlo así, ¿no? Porque cualquiera que pasa por la aflicción y que sea creyente, pues, ¿qué va a hacer? Va a pedirle ayuda a Dios. Incluso los que no son creyentes, a veces la aflicción les hace acercarse a Dios, ¿no? Y buscar ayuda de Él, ¿no? Que no conocen de Dios también están como el ciego Bartimeo. Ciegos porque no conocen la palabra y no saben de que Dios es el que nos va a ayudar para todas las cosas. Entonces, estén viendo, pero ciegos espiritualmente. Ajá. Ese es un detalle muy interesante el que estás mencionando, ¿no? Porque más allá de la ceguera física, también podemos hablar de ceguera espiritual, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un hombre ciego, físicamente hablando, pero probablemente a raíz de lo que le contaron de Jesús, pues vemos que empezó a ver espiritualmente, ¿no? Ciego físicamente, pero él llegó a la conclusión de que Jesús era el Mesías. Entonces vemos a un hombre ciego con sus ojos que no podía ver, pero sí podía ver en el espíritu, ¿no?
espirituales. Claro. Él se dio cuenta de quién era Jesús, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace Bartimeo cuando escucha que Jesús pasa por ahí? Da voces, grita. Y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabe exactamente dónde está, solo escucha a la multitud pasando, pero sabe que si habla lo suficientemente fuerte, ¿no?, pues seguramente Jesús le va a escuchar, ¿no? Entonces dice que se pone a dar voces. ¿Dar voces qué es? Gritar. Claro. Claro. ¿Y qué es lo? ¿Y qué es lo que grita? ¿Qué es lo que...? Grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa este título, hijo de David? ¿A qué hace referencia? Porque de la descendencia de David vino a nacer Jesús. La profecía decía que el Mesías vendría de la línea de David, ¿no?, del rey David. David fue el rey más importante, podríamos decir, que tuvo la nación de Israel, ¿no? Y Dios le había hecho esa promesa a David, que vendría un descendiente de él. Primero le había dicho que siempre habría un descendiente suyo que reinaría. Y que de uno de ellos, uno que vendría de su linaje, pues reinaría para siempre. Es una referencia al Mesías. Entonces el pueblo de Israel, la nación, pues una de las formas en las que hablaban del Mesías era con este título, hijo de David. Entonces el hecho de que Bartimeo gritara esto, llamar a Jesús hijo de David, ¿qué nos dice esto acerca de cómo veía, ¿no?, este ciego a Jesús? Lo reconocía como el Mesías. Lo reconocía como el Mesías, claro. Esto es lo que vemos aquí, ¿no? Es decir, tenemos, como decíamos hace un momento, ¿no?, a un ciego que era capaz de ver que Jesús era el Mesías, ¿no? En contraste tenemos a muchos en la nación, sobre todo fariseos, muchos de los dirigentes, los religiosos, ¿no?, que podían ver con sus ojos, pero sin embargo espiritualmente estaban ciegos. No eran capaces de ver quién era Jesús. Lo tenían delante, veían incluso milagros que él hacía, pero los atribuían a fuerzas malignas o a magia y no creían que Jesús viniera de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque su codicia, su vanagloria, su orgullo les cegaba espiritualmente, ¿no? Y sin embargo este ciego era capaz de ver por lo que había escuchado. Entonces Jesús pasa y se pone a gritar, ¿no?, y a llamarlo reconociendo que él era el Mesías, ¿no?, por un título mesiánico, hijo de David, ¿no? ¿Y qué le pide? Que tenga misericordia de él, ¿no? Es decir, está viendo que por ahí está pasando la esperanza a su gran problema, ¿no? Si alguien podía sanarle de su ceguera, era ese hombre, era el Mesías. Ahora, cuando él está gritando, el versículo 48, ¿qué nos dice? ¿Cómo reaccionan muchos en la multitud? Casi. Lo reprendía. Lo reprendían para que callase, dice ahí, ¿no? Vaya, no se ponían en su lugar, ¿no? No había mucha empatía, ¿no? Ajá. Sí, también
O sea, la fe que él mostraba muchos no la tenían tampoco. Si tuvieran la misma fe, no, digamos que hubieran tenido empatía también. O quizá puede ser, como decíamos al principio, que el sentir que había en la multitud era de que estamos llegando a Jerusalén, vamos con el Mesías y allí se va a proclamar rey. Entonces esto era algo muy importante, ¿no? Es como que ya llega el cambio que tanto estábamos esperando para la nación, ¿no? Aquí tenemos a nuestra esperanza que se va a hacer realidad y Israel va a dejar de estar sometida a Roma y Dios va a instaurar aquí su reino y todo esto está a punto de pasar. Estamos de camino a Jerusalén y este evento tan importante que hemos estado esperando por siglos, ya está aquí, ¿no? Entonces, claro, un ciego mendigo, con vestidos andrajosos, ¿no? Sucios, quizá, dando voces, gritando, ¿no? Y muchos diciéndole, oye, cállate, cállate, ¿no? Que no, Jesús no está para esto ahora, ¿no? No es el momento. Claro. Yo digo que es que, o sea, ya veníamos de decirles que él estaba para servir y que ellos también tenían que estar para servir. Seguían todos como haciendo lo mismo. O sea, él podía ser un momento muy importante. Esa entrada, baja, llegada, que ellos pensaban que iba a ser como instalar un nuevo gobierno, ¿no? O sea, este es el que manda y entonces no hay tiempo para más, pero Jesús no estaba ni siquiera en ese pensamiento. Yo creo que siempre están, si alguien le hubiera dicho algo, él se paraba a servir, no tenía pensado de que no, yo voy para allá y que me van a adorar, no, que yo voy llevando la palabra y el que me necesite, ahí estoy para él. O sea que podríamos decir que Jesús era un rey con disposición a servir, ¿no? Sí. Como habíamos visto el día anterior, ¿no? De hecho, el versículo 45 de Marcos 10, hemos dicho en otras ocasiones que es un versículo clave de este evangelio. Marcos 10, 45, que dice, porque el Hijo del Hombre también era otro título mesiánico, Hijo del Hombre. Jesús, hablando de sí mismo, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús no era el tipo de rey distante, inaccesible, que solamente se iba a dedicar a mandar y a utilizar los recursos del país y a las personas para su propio bienestar, ¿no? Sino que su carácter era muy diferente, ¿no? El carácter de Jesús es el carácter del amor, ¿no? Y el amor está dispuesto a servir, a atender a los necesitados, ¿no? Entonces, este hombre da voces, ¿no? Empieza a gritar y a pedirle a Jesús, reconociendo que es el Mesías, que se detenga y que tenga misericordia de él, ¿no? La gente le reprende, pero ¿qué es lo que hace el ciego? Él sigue insistiendo, grita más fuerte. Grita más fuerte, ¿no? Dice, pero él clamaba mucho más, dice el versículo 48, ¿no? O sea que él no va a dejar que esas reprensiones le desanimen y se calle, ¿no? Sino que él todavía va a gritar más fuerte. Lo mismo, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, a veces nosotros también podemos estar en esas circunstancias que necesitamos que Dios intervenga, necesitamos algo de parte de Jesús, pero otros nos desaniman. Es como que pueden apagar nuestra fe, ¿no? Como que no sigas insistiendo, que esto no va a pasar nada, ¿no? Dios no te va a atender, o esto pues tiene que ser así, ¿no?
Y eso puede desanimarnos, ¿no? Puede hacer que nos callemos, que dejamos de buscar a Dios, de acercarnos a Él con fe, ¿no? Son cosas muy actuales, ¿no? Y así se encontraba el ciego. En realidad, si nos ponemos en su lugar, tiene que ser difícil, ¿no? Porque él estaba haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Por gritar, por salir de su zona de confort, de su comodidad, ¿no? Él se dedicaba ya a pedir, a estar sentado. También el riesgo a, pues eso, al ridículo, a la confrontación, y con la inseguridad de no poder ver físicamente, ¿no? Pensemos que esta inseguridad es la que le lleva más cerca de Dios, porque él insistió en contra de todo el mundo. Y es lo que le hizo a Jesús ver la fe, la insistencia de él, a pesar de todo lo que le estaban diciendo. Estaban diciendo que te da la gana, ¿no? No, no hace falta. La limitación del humano en contra del Todopoderoso. Cuando estudiábamos el caso de la mujer extranjera que tenía una hija con un mal espíritu, nos dice el Evangelio que era una mujer sirofenicia, que Jesús había salido con sus discípulos de lo que eran los límites de Israel, ¿no? Y esta mujer que se pone a pedirle que sane a su hija, y Jesús, primero los discípulos también le dicen que se calle, ¿no? Le reprenden. No, le dicen a Jesús que la despida, ¿no? Y Jesús al final, cuando habla con ella, le dice que no la puede atender, ¿no? Veíamos en esa ocasión que esa mujer demostró su fe por su insistencia. Y aquí tenemos algo parecido, por su determinación. Vemos que la determinación, la insistencia de una persona, ¿no? Que está determinada a que no va a aceptar un no por respuesta, de que tiene una necesidad y sabe que Dios le puede atender, sabe que Dios le ama, que Dios es amor, y el amor siempre quiere suplir la necesidad, ¿no? Entonces no va a aceptar otra cosa que no sea esa respuesta, ¿no? Eso demuestra una gran fe. Y esto es lo que vemos en este ciego, en Bartimeo. Otra cosa que él tenía muy claro es que necesitaba, porque él sabía que Jesús tenía algo específico que él necesitaba. Él pide misericordia. Y él, al margen de no saber qué podía hacer Jesús por él, pero sí sabía que la misericordia de Jesús le iba a cambiar la vida. Entonces él pide eso, lo mismo que la mujer. Sabía que Jesús tenía la respuesta a su pedido. Entonces, la misericordia es lo que lo determinó a él a buscar a Jesús sin importar lo que los demás opinan. Es como que este ciego, de lo que habría escuchado de Jesús, había escuchado suficiente como para conocer parte de su carácter, ¿no? Y saber que sí, él podía ser el Mesías, podía ser un gran rey, pero había escuchado que él se detenía, ¿no? Para ayudar a los necesitados, que abrazaba a los de mala reputación, a los más vulnerables, Entonces, él había escuchado y había llegado a esta conclusión: oye, el Mesías parece que está aquí, pero es un hombre lleno de amor, ¿no? Que atiende a los necesitados, que recibe a los pecadores y les da otra oportunidad, ¿no? Entonces él clama de esa manera, ¿no? Ten misericordia de mí, hijo de David. Bien, versículo 49. Llega ese clamor, esos gritos llegan a oídos de Jesús. Sí, él se detuvo y lo mandó a llamar. Es decir, que el ciego tenía razón, ¿no? Este rey iba a pararse, ¿no? A parar este viaje real que estaba haciendo, ¿no? A la capital,
iba a tomarse el tiempo, ¿no?, de detenerlo todo, detener a la multitud, para atender a un pobre mendigo ciego, ¿no?, que está gritando y dando voces, ¿no? Tenía razón, ¿no?, en cuanto al carácter de Jesús. Un hombre lleno de amor, lleno de compasión, que no le importaba detener a una multitud para atender a uno solo. Bien, entonces Jesús se detiene, se para y lo llama, ¿no? Lo manda a llamar. Y entonces ahora la gente pues va a llamar al ciego y ¿qué le dicen? Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. O sea que ahora lo que ya no es eso de cállate, ¿no? Ahora es ánimo, que ten confianza, que Jesús te ha escuchado, ¿no? Tus gritos han llegado a Él y se ha parado, Levántate. Ha detenido a toda la multitud y te está llamando, ¿no? O sea que de pronto este ciego insignificante, ¿cuánta gente no habría pasado por ahí, por ese camino tantas veces, ¿no? Quizá alguno le habría echado alguna moneda, ¿no?, porque se dedicaba a eso, a mendigar. Pero, ¿qué sería para muchos? Pues bueno, un don nadie, ¿no? Un pobre ciego que está ahí mendigando y cada uno pues con lo suyo, ¿no? Y ahora de pronto parece que es el más importante de toda la multitud, ¿no? Porque toda la atención de Jesús está sobre él. Y todos le decían: ten confianza. Lo acariciaban. Levántate, dice, te llama. La fe de este ciego, que no le importó gritar e insistir, y esta determinación que él tenía, le hizo destacar, ¿no? Alguien pobre, mendigo, ciego, insignificante para muchos, su fe le hizo destacar en medio de toda esa multitud. Y Jesús se fija en él. Y estaba poniéndolo en primer lugar, al ciego. Claro. Y entonces lo llama, ¿no? De la misma manera es nuestra fe lo que nos hace destacar en el espíritu, ¿no? Dios se fija de una forma especial en aquellos que creen. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces Jesús le llama, versículo 50. ¿Cómo reacciona el ciego? Arrojando su capa. Se levantó y vino a salir corriendo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué pensáis que significa esto de arrojando su capa? Creo que se emocionó y tiró lo que tenía encima por salir corriendo rápido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pensáis? La capa era una señal de un mendigo, era lo que lo destacaba del resto. Esa capa era como si tendría un documento de discapacidad. Entonces toda la gente que veía esa capa sabía que él era un ciego. Pero él, en el momento que se levanta, deja eso que lo identificaba como ciego. O sea que no es un detalle menor, porque eso muestra de que él estaba convencido de que Jesús le iba a cambiar su vida. Como ya no lo voy a necesitar más. En ese momento él se despojó, que supuestamente su capa era su única protección. La gente que ve en la calle pues siempre quiere tener una manta o algo para cubrirse del frío o de la humedad en la noche, no sé. Entonces en ese momento él no pensó en nada, despojo, porque tenía mucha fe en Jesús, que lo iba a sanar. Somos un hombre de gran fe, en realidad, ¿no? No solamente para dar esas voces, sino cuando Jesús lo llama, dice: ya está, mi vida ha cambiado. Ya nunca más volveré a ser el mismo, ¿no? Pero me parece que desde más antes él ya ha tenido fe, ya ha creído en
Jesús ya era estado, ya sabía, mejor dicho, él que venía de David, todo eso él ya antes ya tenía fe, y después que escuchó que Jesús andaba por ahí sanando, le activó su fe. Por eso lo que Jesús le dice, la fe de él, no lo dice más nada, que solo por su fe se hace el milagro. Vaya. Bien, entonces llega hasta Jesús, ¿no? Y ahora Jesús le va a hacer una pregunta muy interesante, versículo 51. ¿Qué quieres que te haga? ¿No? ¿Qué quieres que te haga? Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque era evidente que ese hombre era ciego, ¿no? Evidente que era ciego. O sea que está claro que ahí también una necesidad patente, ¿no? Que, oye... Y Jesús también sabía, claro, pero él lo sabe todo. Claro. Entonces dice, oye, claro, ¿qué quiere este hombre? ¿Qué necesita? Pues ver, ¿no? Pero Jesús le va a preguntar, dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué pensáis que le pregunta eso? De pronto porque Jesús pensaba que no tenía ese hombre la fe suficiente para creer en él. Le preguntó es una pregunta clave. Sí. Como diciéndole, ¿qué quieres que te haga? Para saber si el hombre sí estaba bien compenetrado en la fe. ¿Qué más? ¿Qué pensáis los demás? También que él lo preguntó para ver si él quería más cosas, si era ambicioso para decir, dame una cosa, dame otra cosa. Entonces, por eso pienso, bueno, para opinar, para ver si él pedía más cosas, pero como él solo lo único que quería es ver. Entonces, era la única necesidad que él tenía, más para poder él sentirse bien, caminar. ¿Alguna opinión más? Hay un pasaje que me viene a la mente que dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. No es como que Dios no sabe lo que nos pasa, sino que Él quiere escucharlo de nuestra boca, porque en realidad si Él nos daría todo sin que nosotros pidamos, digamos que seríamos niños malcriados, ¿no? Cuando nosotros expresamos con nuestra boca, estamos diciendo que realmente estamos dependiendo de Él para recibir un milagro. Entonces, eso en el sentido general. En este caso en particular, este ciego expresa con su boca lo que realmente era lo que más le afligía, que en este caso no era la vista, porque él podría haber pedido, mirá, dame una moneda, consigue un lugar donde vivir, muchas cosas, pero él no quería nada material, solamente quería en este caso recobrar la vista, que era su salud. Y por eso Jesús hace esa pregunta para que el hombre exprese lo que hay en su corazón. Es importante. Su prioridad. Lo que confiesa, no es lo que necesita, que Jesús ya lo sabe. Si no, no tendríamos, lo que creen en él no tendría ninguna necesidad, directamente sería hecha. Pero es importante lo que cada uno pide, es importante la voluntad de uno. No para que se realice, que también, sino para acercarse al Señor. Porque este ciego, ¿qué era lo que le pedía a Jesús al principio? Misericordia. ¿No? La misericordia abarca mucho, ¿no? La misericordia es como decir, estoy necesitado, ayúdame, ¿no? Como decir, Señor, ayúdame, ¿no? Y eso, pues claro, pues, ¿qué significa ayúdame? Pues muchas cosas, ¿no? Ahora Jesús le dice específicamente, ¿cómo querés que te ayude? Claro. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Pues tú te dedicas a pedir, ¿no? Es como ese otro mendigo que era cojo y le pidió a los apóstoles, a Pedro y a Juan, ¿no? Que le dieran dinero, ¿no? Una limosna, ¿no? Dice, bueno, ¿qué quieres exactamente de mí, no? ¿Creéis que es importante que seamos específicos en nuestras oraciones? Cuando le pedimos algo a Dios, que seamos específicos, que no sea simplemente algo tan genérico que pueda abarcar cualquier cosa. Eso también es importante, ¿no? Sí, porque muchas veces al Señor le pedimos demasiado. Yo creo que quiero tener una casa bien elegante, tener un coche de último modelo y miles de cosas, o que tenga $1 millón en el banco y cosas así. Entonces yo creo que eso tampoco es... Claro. Yo creo que al Señor tenemos que pedirle lo necesario. De un modo de vivir La bien, salud. porque
Eso es lo que dice mi hermana, principalmente la salud. Y ahí lo demás viene por añadidura. A él le dijo, ¿qué quiere que te haga? Porque para probar la fe del ciego, porque sabía que apenas él lo tocara iba a sanar, entonces le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y él le dijo, recobre la vista. Sabe que apenas que él le dijera, recobra tu vista, él iba a ver. No tenía otra necesidad más grande que esa. Cuando él dice que tenga misericordia, es porque uno está diciendo a Dios o a alguien que uno es incapaz de algo. Estamos discapacitados, digámoslo así. Entonces por eso le dice que tenga misericordia. Pero antes lo veía como que tu fe me trajo a ti. Ahora, ¿cómo quieres que ore, no? Para contigo, porque mucha gente en ese tiempo estaba en la iglesia, no estaba en el templo, pero su fe no les hacía tomar las decisiones correctas. Entonces, tu fe te trajo a mí, entonces ahorita, ¿qué necesitas de mí? Y ahorita él tenía que tener la claridad de decir, necesito específicamente eso. Claro. A veces tenemos que aprender así de esto, ¿no? De este ciego y de la forma en la que Jesús le pregunta esto, ¿no? A tener más ese tipo de relación con el Señor, ¿no? De decirle, Señor, necesito esto. Claro. De forma concreta, específica, ¿no? Y el Señor responde. Yo lo he experimentado un montón de veces. Y con la ONG un montón de veces. Decirle, Señor, tenemos esta necesidad. Yo podría decirle simplemente, Dios, ayúdanos en la ONG, ¿no? Y Dios puede decir, bueno, pues claro, yo... Pues si yo le estoy ayudando, no la forma que no pienso. Claro, yo estoy ayudando. ¿Quieres algo específicamente hablando? Se necesita algo, claro. Necesita agua, lo necesita ya, claro. es otra cosa. Claro. Y como vosotros decíais, no es que Dios no sepa, ¿no? Pero es que se trata de desarrollar ese tipo de relación con Él, ¿no? De dependencia, ¿no? De humildad, de saber que Él todo lo puede. Por eso le dijo que tenga misericordia. Y también, por ejemplo, cuando le dijeron que fuera, pues que fuera a pedirle lo que él quería, él se despojó de su capa. Su capa era su abrigo, en fin, como algo propio que él tenía. Él lo dejó. Hubiera podido ir con su capa. En fin, él se despojó de lo que él en sí representaba. Es que él sabía que no iba a estar más ciego, porque esa capa era lo que lo identificaba. Entonces él la tiró a la capa, porque ya no iba a ser ciego. No, y su capa lo cubre su cuerpo. Era su propiedad. Y él la dejó. Él dejó en sí. A ver, su capa es como lo que uno es. No lo miremos como así como una cosa que se colocaba, sino en sí lo que él era en su ser. Entonces, su identificación. Sí, en su ser, todo lo que él era, él lo dejó y le pidió ayuda en su ser. Yo a veces he contado el testimonio de cuando nosotros cocinábamos en la ONG, teníamos ahí el comedor social, ¿no? Porque ahora, claro, ahora lo hacemos diferente, ¿no? Ahora hacemos cajas de comida para las familias, ¿no? Pero antes cocinábamos y la gente venía allí a comer, ¿no? Ahora cuando cocinamos es más para los voluntarios, ¿no? Como la hermana Rosy, ¿no? Y los invitados, ¿no? Pero me acuerdo en esa época, esto lo he contado a veces, que teníamos un cocinero que estuvo mucho tiempo con nosotros, ¿no? Más de un año. Y un jueves me dijo que se iba, ¿no? Que se iba a ir, iba a volver también a su tierra y tal. Y que, pues eso, que el viernes, el día siguiente, era su último día, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar ahí en la oficina, yo a solas después, ¿no? Y hablar con el Señor, ¿no? Y decirle, bueno, Señor, pues,
qué vas a hacer, ¿no? Porque necesitamos un cocinero ya para el lunes, ¿no? No tenemos a nadie, ¿no? Y al día siguiente, el viernes, que era el último día de este hombre, pues vino un señor a la ONG que no conocíamos de nada y nos dijo que quería ser voluntario en la ONG y le preguntábamos, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy cocinero de profesión, ¿no? Fijaos lo que sucedió, ¿no? Y esto es un ejemplo de muchos, ¿no? De cómo el Señor quiere que, como discípulos de Él, ¿no? Que desarrollemos ese tipo de relación con Él, ¿no? De, oye, estamos siguiéndole, estamos sirviéndole, estamos trabajando en su obra, pues si necesitamos algo vamos a pedírselo de una forma específica, con confianza, ¿no? Y Él va a responder. Recientemente nosotros pues resulta que teníamos una deuda para pagar con la agencia tributaria, ¿no? Con Hacienda. Porque, bueno, había algo que teníamos que hacer que desconocíamos y no lo hicimos y nos pusieron una multa. Y la multa, pues, sobrepasaba así un poco los 1.000 euros, ¿no? Entonces, claro, uno piensa y dice, vaya, de pronto aquí estamos haciendo el bien y por algo que no sabíamos, ¿no? Que en realidad era una tontería, ¿no? Pues nos han puesto una multa y ahora tenemos aquí esto. Esto ha sido algo muy reciente, ¿no? Pues, claro, estábamos así orando por eso, ¿no? Y sabéis que la ONG tiene una cuenta bancaria, ¿no? Que no es que haya habido ahí mucho movimiento realmente en la cuenta, ¿no? Pero hay un señor que hace poco conocimos, hace unos meses en realidad, que él no vive aquí, vive en otro país, y empezó pues me dijo un día, dice, mira, yo quiero ir a aportar algo, ¿no? Empezó así a aportar algo en la cuenta, ¿no? Así donando. Pues fijaos lo que ha pasado, ¿no? Cómo Dios lo ha hecho. Que ahora en este mes de abril, así de repente ese señor ha donado 700 euros a la ONG. Sin decirle nada. Sí. Ha metido 700 euros ahí. Fijaos, y tenemos ahí esa deuda y de pronto ha donado 700 euros. Y yo no le he dicho nada de que tenemos una deuda. Entonces, en realidad, entre ese dinero y hay una iglesia de habla inglesa que también vino hace poco y hizo una donación, o sea, ya tenemos para pagar la deuda, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Son ejemplos, ¿no? De cómo el Señor responde y Él suple la necesidad, ¿no? Y Él siempre, lo que vemos aquí, ¿no? En el caso del ciego y en el caso de tantas personas a las que Jesús atendió, ¿no? Que Él siempre animaba a la gente a creer, ¿no? Y cuando veía esa fe, pues Jesús se detenía, ¿no? Y Dios quiere enseñarnos eso, ¿no? Y como discípulos de Jesús, Él quiere que aprendamos a tener ese tipo de relación con Él, de dependencia, ¿no? De fe, de total confianza. Que nos dediquemos a su obra, a su servicio, y que cualquier cosa que necesitamos, pues que lo hablemos con Él, en confianza, ¿no? Y el Señor está con nosotros, y Él va a responder, y Él nos va a guiar. Y Jesús, cuando Él resucitó y habló con sus discípulos y les mandó lo que conocemos, la Gran Comisión, ¿no? Eso lo vemos al final de este Evangelio, lo vamos a ver en el capítulo 16. Y también, por ejemplo, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Allí al final de Mateo vemos que Jesús le dice a sus discípulos, cuando ya ha resucitado y Jesús se va a marchar, que Él les da un gran encargo, que es el de predicar el Evangelio por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no? Y ese encargo ha llegado hasta nosotros. Nosotros, si somos discípulos de Jesús, es porque alguien nos habló y nos llamó de parte de Dios, ¿no? Y nosotros respondimos. Y ahora también, como discípulos de Jesús, pues Él espera que nosotros llamemos a otros, ¿no? En el fondo es Jesús el que llama. Bien, pues allí cuando Jesús dio ese encargo, Él lo acompañó con esta promesa. Al final de Mateo 28, Él dice, y yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo, ¿no? Yo estaré con vosotros. Entonces, si somos discípulos de Jesús, Jesús está con nosotros, ¿no? Le estamos siguiendo a Él. Cuando vamos a la ONG es para servirle a Él, ¿no? Entonces, Él espera que aprendamos a desarrollar ese tipo de relación con Él, de total confianza, de total dependencia, ¿no? Y el Señor va a responder. Bien, pues Jesús le pregunta al ciego que sea específico, ¿no? Casi como diciéndole, vale, me estás pidiendo que te ayude, por supuesto, ¿no? Ahora, yo te puedo ayudar de muchas maneras. ¿Qué quieres exactamente de mí? Y el ciego responde de una forma clara, ¿no? Maestro, versículo 51. Maestro, que recobre la vista. ¿No? Maestro, que recobre la vista. La palabra utilizada como aquí que se traduce como maestro es la palabra rabí. Y rabí en realidad significa mi maestro. Mi maestro. Entonces le está diciendo mi maestro que reciba la vista, ¿no? Es casi como anunciando que a partir de ahora él ya no iba a ser el mendigo pobre, sino que ahora iba a ser discípulo de Jesús. Mi maestro que reciba la vista. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recibió lo que necesitaba, ¿no? Que le pidió a Jesús. Jesús hizo el milagro, ¿no? Hizo el milagro y mire lo que dice, y seguía a Jesús en el camino. Y seguía no se quedó, ya porque le hizo el milagro, no se quedó, no, él siguió con Jesús. Claro, porque él tenía esa fe, tenía ese agradecimiento que Dios le ha dado la vista. Entonces, claro, por la fe, él siguió, como dijo, y él ha sido otro más de los seguidores, otro más discípulos de él. Claro, seguramente eso es lo que pasó, ¿no? Que se convirtió en discípulo de Jesús, ¿no? Y por eso, como decíamos antes, esto del nombre, ¿no? Como para identificarlo. Probablemente sea eso, ¿no? Entonces Jesús le dio la vista y ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Dónde pone el énfasis? En la fe. En la fe. Tu fe te ha salvado. La fe. Tu fe te ha salvado. Esa palabra que se traduce como salvado también incluye la sanidad, ¿no? La palabra que se utilizaba como salud incluía la salvación y la sanidad, ¿no? Del cuerpo. Jesús le está diciendo, has sido sanado por tu fe. Pero mucho más allá de la sanidad de sus ojos, ¿no? Podríamos también ver aquí que este hombre encontró la salvación, ¿no? Este hombre encontró la salvación en Jesús también por su fe. Entonces Jesús le dijo, bien, por tu fe, ¿no? Es la fe el medio por el cual Dios ha escogido que recibamos lo que necesitamos de Él. Es por fe que somos salvos. Es por fe en el sacrificio de Jesús, en su muerte en la cruz por nosotros, que nuestros pecados quedan perdonados. Es al creer que Jesús, el Hijo de Dios, pagó por nuestros pecados en la cruz y resucitó, que nosotros recibimos la vida eterna como un regalo. Es por fe. Y es también por fe que recibimos lo que necesitamos en nuestras necesidades del día a día, ¿no? Que recibimos provisión de parte de Dios, como ese testimonio que he contado de la ONG, ¿no? Que recibimos sanidad, que recibimos renovación. La renovación del cuerpo, del espíritu. Todo lo que necesitamos de Dios lo recibimos por medio de la fe, lo recibimos creyendo,
confiando en Él, ¿no? También hay otra cosa que es muy importante, Cristian, que como dice aquí, y seguir a Jesús en el camino, porque claro, muchas veces nuestra fe, pues, intencionalmente es lo que le pedimos al Señor con fe, ¿no? Pero muchas de las veces también el Señor nos las concede. Pero también a veces cometemos un error, porque muchas personas, cuando el Señor le hace el milagro, no siguen a Jesús, sino Claro. que se apartan. Y yo creo que ahí es donde estamos, Sí, ahí estamos en un error. claro. Y ahí es donde nuestro Señor prueba nuestra fe. Es un detalle importante, ¿no? Muchas personas que se acercan a Dios por su necesidad, cuando han recibido, pues se vuelven distantes, ¿no? No siguen realmente a Jesús como discípulos, no adquieren ese compromiso, ¿no? Pero aquí en este ciego no solamente tenemos un ejemplo de fe, sino también un ejemplo de compromiso, ¿no? ¿Qué dice? Porque dice que siguió con Jesús en el camino. Claro. Se fue con él. La fe en Jesús siempre debe llevarnos a comprometernos con Él, ¿no? Entonces, Sí, porque hubieron otros, los leprosos, los 10 leprosos. Nada más vino uno y le dio las gracias. Los otros no volvieron. Claro, así es. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Lo que podemos hacer el próximo día, como solemos, es de tener el día de repaso, ¿no? Mañana. Entonces podemos hacer un recorrido por todo el capítulo 10 y todo el que lo desee puede destacar algo que le haya llamado la atención, que le haya hablado a nivel personal. El capítulo 10. Capítulo 10 de Marcos.